bienvenidos una vez más al Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico. Agradece su presencia en el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Y como siempre, nuestro miércoles de criminogénesis, educamos la conciencia de la mano del doctor Alejandro Carlos Espinosa, CEO, director general de la revista Criminogénesis, que miércoles a miércoles nos trae temas súper interesantes, pero también nos trae catedráticos, académicos, profesionales de excelencia que nos comparten, nos ayudan a entender lo que se refiere a criminología y derecho penal, que es a lo que se especializa o donde se especializa la revista Criminogénesis en www.criminogénesis.com. Hoy no va a ser la excepción, queridos amigos. Tenemos el tema pros y contras de las reformas procesales penales. Y para hablar de este tema, nuestro invitado de lujo, el doctor Rafael Inti Castillo Cerrato. Él es socio de Castillo y Asociados, abogados y penalistas, despacho especializado en litigio en sistema penal acusatorio. Hemos hablado mucho del Código Nacional de Procedimientos Penales en este programa. Con una experiencia docente como catedrático en la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra gloriosa UNAM, un saludo y esperemos que los problemas que hay ahorita en la Facultad de Derecho se solucionen prontamente. También en el Instituto Nacional de Ciencias Penales, nuestro glorioso INACIPE, saludos al INACIPE, y la Universidad USemper a nivel licenciatura, especialidad y maestría. Ha sido profesor en la Escuela Libre de Derecho y Facultad de Derecho de la Barra Nacional de Abogados. Es conferencista y capacitador, invitado en diversos estados del país en temas de derecho penal, sistema penal acusatorio, criminal compliance y Sistema Nacional Anticorrupción. Él tiene el doctorado en Derecho en Universidad de España y México, con una licenciatura en Derecho con mención honorífica en la Facultad de Derecho en la UNAM, maestría en Derecho en la misma UNAM, especialidad en Derecho Penal en la Escuela Libre de Derecho, especialidad en el Sistema Penal Acusatorio en la Escuela Libre de Derecho y especialidad en Prevención y Persecución de Operaciones con recursos de procedencia ilícita por el INACIPE, con una especialidad en Derecho de Amparo por la Universidad Panamericana. Un saludo también a la UP, de donde nuestro rector también tiene el doctorado, doctor Antonio González Emilio. Gracias por esta visión. Vamos a comenzar un programa excepcional. Bienvenido, doctor. Gracias por estar con nosotros, seminario. No, al contrario, Delia, muchas gracias. Antes de comenzar, fíjese que el doctor Alejandro Carlos por aquí nos la encomienda que tenemos es de compartir un pin que es de criminogénesis con quienes vienen los miércoles de criminogénesis. Entonces, si me permite ponérselo. Muy claro, por supuesto. Muchas gracias. Perfecto. Pues gracias a usted y gracias al doctor Alejandro Carlos Espinosa. Les digo yo, parte del grupo, parte del clan Criminogénesis, muchas gracias. Un saludo también por ahí a nuestra querida doctora Rosángela Murcio, que gracias a ella también tenemos la fortuna que el día de hoy esté con nosotros. Sí, muchas gracias a Rosángela. Un tema bastante complicado, difícil, las reformas, los pros y contras, pero ¿por qué reformas procesales penales? Digo, tiene relativamente poco el Código Nacional y de repente ya vemos muchas reformas. ¿Qué pasó? ¿Fue antes o fue después? Vamos a empezar. Sí, hay que establecer algunos antecedentes, ¿no? En 2008 hay una reforma muy importante dentro del sistema de justicia. Ajá. No solamente es una reforma de justicia penal, sino también de seguridad. ¿Y por qué surge esta reforma constitucional de 2008? Por los altos índices delictivos. Okay. Hay mucho delito, hay mucho secuestro, asaltos, homicidios, y nuestro sistema de procesamiento penal comienza a colapsarse. Teníamos un sistema denominado mixto, tradicional, que privilegiaba la privación de la libertad de las personas y el papel. El llamado inquisitorio. Exactamente. Entonces, como se inunda de asuntos los juzgados penales, pues ya no hay personal, no hay tiempo, las audiencias son cada mes, cada 2 meses, las personas procesadas no conocen a su abogado, no conocen al juez, es un colapso. Y además eso generaba impunidad a ojos de los legisladores, a ojos del constituyente permanente. Así pues, que la propuesta ¿cuál es?
es entrar hacia la corriente de casi toda Latinoamérica, de los países más avanzados, de implementar un sistema penal acusatorio. Este sistema penal acusatorio pues vino como a hacer el cambio de paradigma que intentó resolver todos nuestros problemas. Este sistema acusatorio esencialmente se rige por esa característica que es lo acusatorio y lo oral. Lo acusatorio en esencia significa que la distribución de funciones de los actores dentro del proceso está bien definida. El juez solamente juzga. La acusación solamente investiga y acusa. Y la defensa, en este caso, el imputado, el acusado, solamente se defiende. No hay intervención o no hay una invasión de esferas. Es decir, el juez no anda investigando para acusar. La defensa pues no se tiene que juzgar. Entonces, esa es la característica principal. Y la segunda, que es la oralidad. Dentro de la oralidad pues fomenta el ya no usar tanto papel. Los expedientes, las averiguaciones previas que se conocían antes, las investigaciones, eran legajos de papel. 200 hojas, sí. Fojas del piso hasta por acá, en 2 torres, de puro papel. Cada actuación se tenía que registrar por papel, se tenía que firmar por el secretario, por el juez, por las partes intervinientes. Entonces, el uso del papel desmedido causaba que las audiencias, las diligencias fueran más tardadas. Si una diligencia podía tardar, que se difería además, unos 15 minutos, se tenía que hacer todo por papel. No vino tal parte, firmen todos, y una diligencia que podía durar 15 minutos a lo mucho, duraba 2 horas. La burocratización. Exactamente. Y la pérdida de papeles, porque de repente se traspapelaban o se perdían curiosamente. Exactamente. Entonces, con la oralidad se ahorra todo ello. Únicamente comparecen las partes, declaran, intervienen, resuelve el juez y todo queda videograbado en video y en audio. Entonces ya no es necesario la pieza escrita. Sin embargo, se hace la reforma en 2008. Ese sería un pro. Es un pro. Vamos a hablar primero. Vamos a hablar de los antecedentes. Ajá. Entonces se vendió esta idea para combatir la impunidad de los delitos. Okay. Se pensó que a través del sistema acusatorio se iba a resolver la problemática de la criminalidad. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Como los constituyentes sabían que el mexicano no se prepara rápido, adecuadamente, dejó que pasara un plazo de tiempo de 8 años para ir introduciendo poco a poco este sistema. Claro está que lamentablemente muchos mexicanos dejan todo para el final. Entonces, al final se hicieron las reformas, al final se fue capacitando, y cuando ya llegó la implementación total del sistema acusatorio a través de una de las reformas que me parecen más importantes que ha hecho algún presidente, es la implementación de un código único de procedimientos penales que va a regir tanto federación como a los estados para homologar pues la forma de que vamos a procesar. Entonces, cuando se implementa en definitiva el sistema penal acusatorio a través de un código, con un Código Nacional de Procedimientos Penales, comienzan a haber las fallas. En 2016. En 2016. Entonces, ¿cuáles son esas fallas? Y de ahí retomo ahora sí el antecedente más próximo y es el motivo de la plática. Ya después de casi 12 años de que se hizo la reforma para implementar este sistema penal acusatorio, comienza a haber los primeros resultados. ¿Y cuáles son los primeros resultados? La Fiscalía, llámese Fiscalía General de la República, ajá, llámese Fiscalía de cualquiera de los estados, están comenzando a perder casi todos los asuntos. Me parece que el promedio de sentencias condenatorias en juicio ha de ser como de un 20%.
en contra de un 80% absolutarios en juicio. Entonces comienza a decir el fiscal o los fiscales y se locales, empiezan a alarmar, obviamente. Dicen, oye, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué estamos perdiendo? Y en lugar de hacer una evaluación autocrítica, comienzan a repartir culpas. Es que perdemos por culpa del juez. Perdemos por culpa de los legisladores que hicieron una ley mala. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Llega un nuevo fiscal general, reconoce que hay deficiencias, como se puede leer en las exposiciones de motivos de la propuesta que se filtró en redes sociales, diciendo, pues sí, la verdad, estamos mal preparados. Las fiscalías están mal capacitadas. No lo tomamos con seriedad. Los policías están mal capacitados. Pero ¿quién tiene la culpa? Los jueces. ¿Quién tiene la culpa? Las leyes. Por lo tanto, hay que modificar las leyes. Y entonces, en el mes de enero de este año 2020, comienza a haber un movimiento para presentar iniciativas de reforma constitucional y de reformas y creaciones de nuevos códigos, de nuevas leyes. Entonces... ¿Pero a instancia de quién vienen estas peticiones? Recordemos que las iniciativas, pues pueden, de ley o iniciativas de reformas constitucionales, pues hay entes que están legitimados. Sin embargo, curiosamente, estas reformas a la justicia penal de este año han estado siendo promovidas por el fiscal general. Sí, lo hemos visto por ahí a cuadro en televisión. Exactamente. Él es la cara de esta reforma. Pero viene algo muy raro. Él tiene la facultad, la legitimación para presentar iniciativas constitucionales de reforma o de leyes. Se hace un gran evento dentro de la tercera semana de enero para presentar este paquete de reformas encabezado por el fiscal. ¿Vamos a reformar lo reformado? Exactamente. Entonces, justamente a horas de esa gran presentación con show, con mamparas, con reflectores, se filtran algunos documentos que parecen ser los proyectos de iniciativa. Hay un revuelo en redes sociales. Abogados muy estudiosos, muy importantes, comienzan a alzar la voz, políticos también alzan la voz, y otro de los actores políticos fundamentales en este gobierno, que es el senador Ricardo Monreal, dice, nosotros, por lo menos yo, no reconozco esa reforma. No se alarmen, son documentos que no son oficiales. Los oficiales serán presentados mañana. No coman ansias, esperemos hasta mañana. Llegamos al bendito día en donde está invitada la secretaria de Gobernación, el abogado de Presidencia, y dicen, ¿saben qué? Es que este evento solamente era para avisarles que las buenas reformas van a venir hasta el 1 de febrero. ¿Cuándo se ha visto algo así? Que hacen un gran show para presentar iniciativas y dicen, no, es que era la antesala para la verdadera. Llegamos al 1 de febrero y dicen, no, es que lo que quisimos decir es que estas reformas iban a ser como a principios de febrero, no el primero, sino los primeros días de febrero, y estamos así. Casualmente nadie reconoce este paquete de reformas, nadie. Apareció. Exactamente. En todas las reformas siempre hay un padre o una madre, o hay unos padres de la reforma. Unos tutores, mínimo, por ahí. Exactamente. Alzan la bandera de que esta es la reforma buena. Pero aquí todos se deslindaron. Por ejemplo, nuestro presidente, que está enterado de casi todos los problemas del país, por eso hace conferencias mañaneras para hablar de esos problemas del país. Cuando se le cuestionó sobre estas iniciativas, dijo,
yo no sé nada. Casualmente, el único tema que no conoce el presidente es este. Todos los demás legisladores dijeron, yo no me hago cargo, yo no respondo por esa iniciativa. Entonces comienzan... Cuando se dijo que aunque se pretenda ser autónoma la fiscalía, pues depende o sea, no Sí, bueno, fiscal okay. carnal. Ya para finalizar, pues dicen, pues ¿sabes qué? Realmente esos documentos son fake, ¿no? Son falsos, nadie los creó. Sin embargo, el fiscal general de nuevo pone la cara ante una reunión con senadores y entre líneas dice, sí es mía. Ese es el enfoque que le vamos a dar a la iniciativa. Yo no te estoy legitimado para presentarlas, pero es la posición del gobierno. Pero no es la posición que siempre ha traído Gertz Manero. Es la de siempre, sí, desde hace 3 sexenios un poquito en sus antecedentes. Claro. Entonces, ya para finalizar, viene, ¿y qué son esas reformas? Esencialmente es una reforma a la Constitución que hace la modificación al artículo 16 y al artículo 19, que es donde yo voy a centrar la atención en esta plática. También viene reformas a diferentes leyes, por ejemplo, de ejecución penal. Nos acaba de sorprender con la del feminicidio. Exactamente. Hay un código penal único, sí, que al parecer hay consenso en el foro jurídico, en que es aceptable ese código penal único. Claro que dentro de los detalles se esconde el diablo. Así es. ¿No? Realmente pues es aplausible ese código penal único. Sin embargo, que algunos estudios han pugnado por él y otros, o sea, ahí está la polarización. Pero dentro de los tipos penales que va a reconocer ese código penal único, va a venir la controversia. Por ejemplo, el aborto, que por ejemplo en la Ciudad de México está despenalizado dentro de las 3 primeras semanas. Pero en el caso... la muerte en las primeras 24 horas, la muerte del infante, siempre y cuando sea por la madre. Y como lo señalabas, el feminicidio, ¿no? Y retoma el argumento principal de todas las reformas. Es que como es un delito complejo de acreditar, están absolviendo. En lugar, está diciendo, pues como no tenemos la preparación, no capacitamos a nuestro personal, ¿cuál es la solución? Mejor quítalo. Entonces... En vez de buscar la autorreingeniería, como exactamente, entonces es mejor que se establezca en lugar de feminicidio, que sea un agravante, una calificativa, la muerte de una mujer. Como antes de las muertes de Juárez, que es cuando vienen a tipificarlo como feminicidio de alguna forma. Exactamente, ¿no? Y pues sin recordar el fiscal que hay un precedente importante de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que analiza la constitucionalidad precisamente de un tipo penal en donde se reconocía como agravante la muerte de una mujer y dice la Corte, eso es inconstitucional porque es discriminatorio. ¿Cuál es el punto doctoral en el delito de feminicidio? La razón de género. Esas circunstancias que hacen que una persona prive a una mujer por ser mujer. Entonces, y eso ese estudio lo hace a partir del análisis de la Convención Internacional. Entonces, ciertamente, ¿cuál es la solución que está planteando en esencia la Fiscalía? Como está todo muy difícil, mejor quítalo y haznos la chamba. ¿Para qué te metes en problemas? Exactamente, entonces por eso enfoco este estudio al procesamiento penal. Porque dice el fiscal y la iniciativa en esencia, como es muy complicado para la fiscalía obtener sentencias condenatorias, porque los jueces casi son muy exigentes, porque la ley y la Constitución... O permisivos y benévolos, como aquel que lo tipificó como violencia intrafamiliar. Entonces, hay que quitarlo. Hay que quitar y crear un nuevo código que en esencia, ¿qué es lo que plantea este código? Es establecer un nuevo tipo de ordenamiento procesal penal, un nuevo procedimiento penal. Lo que se nos vendió en 2008 como la resolución de todos nuestros problemas en criminalidad, vamos a cambiarlo por un nuevo procedimiento penal.
Y entonces la ley contra la violencia para las mujeres, libre de violencia a las mujeres y no sé qué tanto, que suena bien romántico, y eso ¿qué va a pasar? De por sí era letra muerta, pero ¿qué va a pasar? Porque todo se va a desgranar para todos lados. Exactamente. ¿Cuál es el problema en este asunto? La primera interrogante que hay que hacerse, y ya a partir, ahora sí comenzamos con la carnita de la plática, ¿es necesario un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales? En mi opinión, definitivamente no. ¿Por qué? Porque si se intenta implementar un nuevo sistema de procesamiento penal, a partir de esa propuesta que se ha filtrado, realmente esto nos iríamos en retroceso. A la era de las cavernas, hablando jurídicamente. Exactamente, pero es peor aún. ¿Por qué? Y me explico. En este caso, si nosotros comparamos a otros, vemos en otros países sus sistemas de procesamiento penal, la tendencia, ¿cuál es? Como lo dije, pues un sistema acusatorio. Eso es la modernidad, entre comillas. Entonces, si ¿cuánto nos llevó para implementar, para crearlo, implementarlo, llevarlo, y todavía sentimos que algunos no terminan de implementarlo? Exactamente. Entonces, si nosotros adoptamos un cambio de sistema procesal penal, de entrada me parece que seríamos hazme reír internacional. Jurídicamente hablando. Jurídicamente. Penalmente hablando. Porque países como Estados Unidos tienen siglos con el sistema. Y es como un ejemplo a seguir el sistema anglosajón. También los latinoamericanos adoptaron este sistema y ya llevan bastantes años, incluso un poco más avanzados que nosotros. Por ahí nos decían que 20 años con Colombia, la diferencia mínima que teníamos. Exactamente. Entonces, si nosotros retrocedemos y cambiamos nuestro sistema, es aceptar de que somos unos ineptos internacionalmente. Y eso me parece que es incluso ofensivo para uno como mexicano, que estás reconociendo, sabes que todos ustedes, países, ustedes han tenido beneficios, han funcionado sus reformas al sistema penal, pero nosotros como somos mexicanos, tenemos que cambiar porque no somos lo suficientemente inteligentes para entenderlo. Entonces me parece que eso... En un país que está sumido o cooptado por el crimen organizado, es un error garrafal. Exactamente. Después, este nuevo sistema que se pretende implementar realmente es un híbrido, porque dentro de la Constitución sigue estando que el sistema va a ser oral y acusatorio. Pero si uno analiza el fondo del nuevo sistema que se pretende establecer, no tiene nada de acusatorio. Y retomo lo que señalaba ahorita. Una de las características de los sistemas acusatorios es la distribución de funciones y que los entes no realicen funciones que a otro le tocan. ¿Cuál es el problema con esta propuesta? Que quiere que el juez casi haga todo. Todo. Se establece que la actividad del juez... ¿Regresamos al tiempo de la Roma o cómo? Peor, yo creo, que de la Santa Inquisición. Por ejemplo, si nosotros analizamos ese código nuevo de procedimientos penales, se señala, por ejemplo, obligación del juez, imponer una medida cautelar forzosamente. ¿Qué es lo que está pasando ahorita en el sistema acusatorio? La prisión preventiva oficiosa se quitó precisamente por los vicios que se llevaron a cabo. Exactamente. Y hasta empresas estaban creando, parece, beneficiándose de este sistema. Exactamente. Entonces, se le obliga ya al juez que en todos los casos imponga medida cautelar, que puede ser prisión preventiva oficiosa, y para eso se agranda el catálogo de prisión preventiva oficiosa. Pero independientemente de que no sea prisión preventiva oficiosa, tú, juez, debes de imponer una medida cautelar forzosamente. ¿Por qué? Porque actualmente el Ministerio Público o la víctima o su asesor, para poder imponer una medida cautelar, la que sea, debían de justificar esencialmente dos requisitos. Primero, idoneidad de la medida, y segundo, la proporcionalidad. Respecto del primer requisito es acreditar a través de datos de prueba que hay o bien un peligro de sustracción, un peligro a las personas, como por ejemplo a la víctima, testigos, o que haya un peligro de obstaculización de la investigación. Entonces, si
algunos jueces son del criterio que si tú no acreditas uno o varios de estos riesgos procesales, aunque sea no acreditas alguno, entonces no impone medida cautelar. ¿Y la presunción de inocencia en dónde va a quedar? Bueno, en este caso, en este criterio de los jueces, pues se privilegia esa presunción de inocencia. Si tú, MP o víctima, no me acreditas alguno de estos riesgos procesales, presunción de inocencia, no impongo medida cautelar. Entonces, ¿qué dicen los fiscales? Oye, es inaudito. Tanto trabajo me costó agarrar a esta persona para que tú no impongas medida cautelar. Entonces, con la reforma, lo que se propone es, tú, juez, siempre debes de imponer medida cautelar. Aunque no se acredite alguno de estos riesgos procesales, tú debes de imponer. Segunda imposición de obligación de los jueces. Hay algo que son las unidades de medidas cautelares, que esencialmente, ¿qué es lo que analizan? Analizan los riesgos procesales. Entonces, para una solicitud de imposición de medida cautelar, hay una actividad mínima probatoria del Ministerio Público y de la víctima. Debo de establecer, aunque sea alguno de esos tres riesgos procesales que he mencionado. Pero además hay un órgano independiente que es esta unidad que también se encarga de realizar la evaluación de riesgo, que también intenta establecer si hay un peligro de sustracción, peligro de las personas, peligro de obstaculización de la investigación. Y dice la reforma, esta unidad fomenta la puerta giratoria, porque no hace bien su trabajo. Oye, espérame, tu Ministerio Público y tu víctima también tienes esa obligación de recabar esos elementos para acreditar esos riesgos procesales. Y aquí estás diciendo que toda la obligación es de las unidades de medidas cautelares. Entonces, como ellos no hacen adecuadamente su trabajo, la UMECA, por eso no están imponiendo medida cautelar. ¿No es lavarse las manos? Por eso, juez, tú también tienes que buscar para allegarte de elementos para acreditar riesgos procesales. Entonces, tú investigas, juez, y tú impones la medida cautelar. Ya nosotros como Ministerio Público y como víctimas, pues te ayudamos si queremos. Pero tu obligación principal es de ti. También entonces, partiendo de esa premisa debería desaparecer. Digo, exactamente. No van a servir para nada. Exactamente. Entonces también se le dice al juez, no solamente debes de investigar respecto de medida cautelar, sino tienes que investigar respecto del delito. Entonces, cuando se inicia la investigación, el juez debe de iniciar la carpeta. Quien está vigilando y asegurándose de que se realice bien la investigación es el juez. Ya el Ministerio Público solamente va a ser un coadyuvante casi. Entonces, el juez te investiga y te juzga. Entonces rompe la primera característica del sistema acusatorio: división de funciones, no invasión de esas funciones. Juez solamente juzga, MP solamente investiga y acusa. Y aquí el juez investiga y te acusa y te sentencia, ¿no? Entonces, pues realmente es de pánico, porque yo contra quién voy a litigar, contra el juez. ¿Cuándo el juez va a aceptar que se equivocó y que no investigó adecuadamente? Jamás. Entonces, esto es muy alarmante. Ajá. Muy alarmante, porque lo peor de todo es que no solamente el juez lleva la batuta de la investigación, sino que al Ministerio Público le dice, guía por dónde debe de ser la investigación. Hoy, Ministerio Público, te falta esto, tienes deficiencia de esto, corrígelo. Si no lo corriges, yo lo hago como juez. Entonces, ¿cuál es la sanción para los jueces? Para los jueces, bueno, dentro de esta última característica es, yo te voy guiando. Yo te debo de decir cómo debes de desahogar tu prueba, qué deficiencias tiene en tu ofrecimiento, qué deficiencias tienes en tu desahogo. Y yo te debo de orientar, de guiar, enseñarte por dónde debes de hacerlo para que lo hagas bien. Entonces te voy a orientar para que al final del veredicto que yo quiero y te voy a indicar el camino que tienes que seguir. O sea, ¿cómo?
Exactamente. ¿Y qué es lo peor de todo? Y eso es lo más alarmante de estas reformas, que es tanto en la Constitución como en este código que se propone. Es si el juez no señala esas omisiones, esas deficiencias, si no las corrige él, si no ordena la realización de esos actos, entonces se entiende que hay obstrucción de la justicia y es un delito. En consecuencia, si tú, juez, omites hacer el trabajo del Ministerio Público para enmendarle la plana, tú, juez, tienes una responsabilidad penal. Entonces, el mismo juez que está adscrito al juzgado, que también es un elemento muy importante eso, el mismo MP que está siguiendo la investigación puede iniciar en contra del juez una investigación penal. ¿Paralela puede ser incluso? Exactamente. Es decir, yo soy MP, no hago nada, juez, hazme todo el trabajo. Ay, ¿sabes no me qué? gustó cómo No me gustó cómo resolviste, no me gustó cómo investigaste. Ajá. Pues yo, MP, que no hice nada, te inicio una carpeta de investigación. Porque no me gustó tu trabajo. Porque no me gustó tu trabajo, porque fue deficiente. O sea, no mi trabajo que es deficiente, sino el tuyo. Y entonces... Y no se está erigiendo como juez ahí el Ministerio Público. Exactamente, supervisor. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se inicia un procedimiento especial en contra del juez, en donde será juzgado el juez por otros jueces, en un tribunal, vamos a decir, especializado para jueces, porque son cuestiones de corrupción. Entonces, es un tribunal que será conformado no por jueces peritos en derecho, no por jueces que llevan una carrera judicial, que saben juzgar, sino van a ser jueces señalados o nombrados por un poder político, por el Senado. ¡Qué grave! Entonces ahí hay una clara violación a la división de poderes. El poder judicial se está sometiendo, se va a someter a un poder político. Entonces todo lo que se vislumbraba, o sea, decía que contrariamente que lo estaban poniendo para trabajar a modo, es todo lo contrario. Exactamente. ¿Ha fijado alguna posición la Suprema Corte de Justicia al respecto? Antes, para grabar más, ¿no? Para grabar más un poquito, antes de entrar en ese punto, señala parte de la reforma, de la exposición de motivos lo siguiente. Ajá. Se insta al inicio de un procedimiento ante la Comisión Disciplinaria Judicial del Consejo de la Judicatura Federal para determinar la responsabilidad de los jueces cuando con sus conductas provoquen obstrucción a la justicia y de esta manera dirigirlos hacia la investigación judicial correspondiente, haciendo de ello un castigo ejemplar a la corrupción que se vive en el ámbito judicial. Sometimiento total. Ahora sí, ¿qué ha dicho el Poder Judicial? El local no ha dicho nada. Lamentablemente, y me duele mucho decirlo, se ve un sometimiento en el Poder Judicial local a la Fiscalía. Terrible. Terrible. Veamos el lamentable caso de la señorita Abril. Ajá, así es. Que fue asesinada. ¿Y quién tuvo la culpa de la muerte? Los jueces. Y en lugar de que el Poder Judicial protegiera a sus jueces, ¿qué es lo primero que hace? Sí, los suspendemos para que lo investiguen porque son responsables. Por Dios. Hay una división de opiniones, vimos en las redes sociales, ahora tenemos la fortuna que jueces, magistrados, académicos y demás tienen redes sociales y más de algunos sí comparten su opinión directa y es un escándalo terrible en una situación como esta. ¿Qué debiera haberse hecho en teoría? ¿Qué debiera haberse hecho para que no sucediera un acto como este? Pues miren, ahora sí que, ¿cuál fue la causa de la muerte? No lo sabemos. ¿Quién la ejecutó esa muerte? No lo sabemos. Pensar de que, bueno, es que murió la señorita porque quedó en libertad su esposo debido a una reposición de un magistrado, de una resolución de un juez, es casi regresar al causalismo de antaño. ¿Quién tuvo la culpa? El que produjo la bala. Él fue el causante de la muerte de esta señorita que fue asesinada a balazos.
oye, ¿qué pasó ahí? ¿No? Ahí definitivamente el Poder Judicial tuvo que defender a sus jueces. Este capítulo me suena como el de la Rosa de Guadalupe, y no es comercial, Sí. queridos amigos, pero precisamente acaban de transcribir este tema de Abril, y un milagro de la Rosa de Guadalupe lo salva de la primera vez que la quiso matar, pero ya después ya no la salvó. Entonces, ¿dónde quedó el milagro? Me pregunté yo. Es exactamente lo mismo, exactamente la misma ridícula visión. ¿Qué hacemos? ¿Qué opina la academia al respecto de esa situación, doctor? Sí, definitivamente el Poder Judicial tuvo que haber protegido a sus jueces, porque eso hace realmente una independencia judicial, hace una garantía para que los jueces resuelvan conforme lo que deben de resolver, no bajo las presiones mediáticas, porque si no, los jueces van a tener que estar pensando qué va a decir la opinión pública, qué van a decir las redes sociales, los medios de comunicación, y entonces te van a someter. La fiscalía hace presión, es que es culpa de los jueces, es culpa de los jueces, es culpa de los jueces. Y nadie culpó al Ministerio Público. Exactamente. Nadie culpó ahí. Porque, digo, el juez, el juzgador, utiliza los elementos que le llegan a ambas partes para ejercer un veredicto. Exactamente. Pero entonces, ¿por qué se culpa a un juez cuando no se le dieron los elementos suficientes desde un inicio? Entonces eso evidentemente afecta la independencia judicial y los jueces ya no resuelven como deben de resolver. Lo mismo acontece con esa reforma. Yo, MP, si no me gusta tu trabajo, juez, te inicio un procedimiento penal en donde vas a ser juzgado por no tus pares, sino por personas que van a ser designadas por el Senado. Entonces, si no le gusta a la opinión pública tu resolución, juez, a pesar de que esté hecha con las patas, todo el trabajo del Ministerio Público, tú debes de juzgar de cierta manera, si no, vas a ser sancionado. Entonces es el sometimiento del Poder Judicial. Y que ha dicho la Corte, también es muy, muy raro lo que ha pasado con el presidente de la Suprema Corte, porque en varios temas de interés público, orales, trascendentales para el país, por lo menos un tuitazo, hace una expresión pública en un evento público, pero aquí ha guardado mesura. Un silencio que para muchos pudiera parecer cómplice, ¿no? Entonces, ¿qué se dice en los periódicos? Que el ministro Saldívar envió una carta, una comunicación al presidente de la República y le dijo, por lo menos en la Suprema Corte, no vamos a avalar lo que se está proponiendo. ¿No? Tal vez no de manera pública lo está haciendo, pero debiera hacerlo de manera pública. De hacerlo de manera pública, pero lo hace de manera privada. Pero debería hacerlo de manera pública, dado que, digo, los mexicanos nos dicen todo el tiempo la separación de poderes, ¿no? La independencia y la autonomía del Estado. Entonces, al fijar una posición tan tibia, exactamente, tibia, se está sometiendo en automático. Exactamente. Entonces, ok, la Suprema Corte puede defendernos porque ella es la última garante de la Constitución. Y precisamente por eso quieren reformar la Constitución, para que los derechos fundamentales que se han ido ganando a través de la lucha, a través de estos años, se eliminen. Porque recordemos que hay un principio de supremacía constitucional. Y el máximo ordenamiento será la Constitución. Y hay una regla, que si un derecho es restringido por la Constitución, a pesar de que sea reconocido en un tratado internacional en el que el Estado mexicano es parte y que tiene en teoría la misma jerarquía de la Constitución, a pesar de ello, si hay una restricción constitucional, prevalece la restricción constitucional. Y por ejemplo, y es lo alarmante de la reforma, es el establecimiento del arraigo, pero para todos los delitos. ¿Qué es el arraigo? En esencia es, te encierro durante 40 días en lo que investigo. Y ya que se me agotan los 40 días, pues ahora sí puedo ir ante el juez, pero por lo mientras ya te agarré 40 días.
y es por cualquier delito. Ahorita estaba por delincuencia organizada. Entendemos la crisis de violencia por la delincuencia organizada, un régimen de excepción, y bastante dentro de la academia, dentro del foro, está de acuerdo a ese régimen de excepción, porque sí son delitos que nos duelen como sociedad: el narcotráfico, el secuestro, la trata de personas. Pero aquí dicen, no, vamos a modificar y que sea para todos. Para todos. Entonces, poner todo en un costal no es tan conveniente, ¿no? Exactamente. Porque de hecho por eso se hizo la separación. Exactamente. Entonces, dentro de ese régimen de excepción es no solamente para delincuencia organizada, sino para otros tipos de delitos, otros tipos de hechos, porque establece esa propuesta de reforma, que tratándose de delincuencia organizada y, por ejemplo, señala por delitos que a partir de las circunstancias de ejecución o relevancia social, por ese tipo de asuntos se van a duplicar los plazos. Entonces, por ejemplo, si es arraigo, son 40 días, entonces serán 80. Tu procedimiento penal, tu medida cautelar es de 2 años, a lo mucho, si no se tendría que decretar la libertad, a menos de que se prolongue esos 2 años por ejercicio de la defensa, pero como es delincuencia organizada o delitos de relevancia social, van a ser 4 años. Y el mayor problema, ¿cuál es? Oye, ¿y qué significa delitos de relevancia social? Los que salen en medios de comunicación. ¿Quién los tipifica? ¿Quién va a hacer la lista? Los que se hacen virales. Esos delitos van a ser de relevancia social. Entonces, dentro de la vaguedad y ambigüedad de la norma, pues vienen estas cuestiones de injusticia, ¿no? Y aparte de esa otra situación que yo vislumbro también muy grave, al quedar México fuera de la inercia jurídica mundial, o al menos a donde está dentro de los tratados internacionales, ¿qué va a hacer? ¿Salirse? Porque tenemos una visión completamente diferente, sí, y arcaica del asunto. Sí, aquí el mayor problema que yo veo en el fondo es, ok, puedes reformar la Constitución para que sea constitucional toda esta reforma, esta limitación, restricción de derechos fundamentales. Ok, tú lo puedes hacer. Así acotas al último defensor de la Constitución, que es la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Ok, tú lo puedes hacer. Tú tienes soberanía nacional, lo que tú quieras. Pero tú eres parte de una comunidad internacional. Así es. Tú firmaste un tratado internacional. Entonces tienes de dos: o salirte del tratado y de nuevo ser el hazmerreír de la comunidad internacional. Critican mucho a Venezuela, que se salió de los tratados, etcétera. O sigues ese camino. Ahí tienes ese espejo. O, ¿Podría ser? O la segunda alternativa, a través de un litigio estratégico, o más bien de litigios estratégicos, agotas tus instancias nacionales y te vas a las cortes internacionales. Y estás en riesgo de que te condene, por ejemplo, la Corte Interamericana, Ajá, a ti, Estado mexicano, a que reformes tu Constitución. pero ya le hicieron, ¿qué pasó con el caso Radilla Radilla, Pacheco? exactamente. Digo, por Dios, hemos estado mencionándolo aquí, y Exactamente. agradecemos también al doctor Alejandro Carlos Espinosa, porque gracias a él conocimos el caso Radilla Pacheco, y después de ahí, sin presunción alguna, queridos amigos, se empezó a mover por todos los medios. Pero que la Interamericana fije una posición al respecto ahí, y que volvemos a lo mismo, nos vengan a decir de afuera qué hacer, porque estamos haciendo las cosas mal en nuestro país, y no nos sirva de experiencia, y queremos regresarnos, ¿cuántos años? A 1917 otra Yo vez. creo que 200 años o 300 años. Ni al 1917, porque fue revolucionaria la Constitución en ese tiempo. Sí, definitivamente sería un retroceso total, porque pues ciertamente están buscando implementar de nuevo la prueba plena.
tenemos un sistema de libre valoración, es decir, que el juez le otorgue bajo las reglas de la sana crítica, ajá, cierto valor a la prueba de manera individual y colectiva. Pero aquí se quiere volver a establecer la prueba plena, en donde la declaración tomada en agencia del Ministerio Público tenga un valor pleno. Que los policías que aparentemente advierten un hecho delictivo tengan la calidad de víctimas, de denunciantes, y que puedan coadyuvar. Es decir, ya no es la persona que fue asaltada en el metro, en el microbús, de que bueno, me robaron mi celular y voy a denunciar, sino ya el policía dice, pues bueno, yo me enteré que a Rafael lo asaltaron y yo voy a denunciar, y los derechos que tenía Rafael como víctima, ahora yo los tengo. Entonces yo puedo acusar y ya con bueno, eso... que de hecho, digo, cuando da uno un paso dentro del Ministerio Público, todo puede pasar, pero ya con todas esas tentáculos que le están proporcionando ahora, digo, que le pudieran proporcionar con esta iniciativa. Una de las propuestas más alarmantes, por ejemplo, en cuestión de revisión corporal. Ahorita, ¿qué dice la ley? Si tú estás siendo investigado por un delito, puedes voluntariamente aportar una muestra, por ejemplo, una violación, pues queremos tu ADN para ver si corresponde al de la víctima, o tu voz, etcétera, lo que quieras. Tú lo puedes aportar voluntariamente, pero si tú no lo quieres aportar voluntariamente, pues bueno, ya habrá una autorización judicial para tomar de manera menos lesiva una muestra de tu persona. Pero ¿qué pasa si te opones? ¿Te van a agarrar a trancazos? Claro. No, definitivamente no. ¿Perdería la prueba el Ministerio Público? Aparentemente sí, pero pues se supone que deben de estar capacitados los ministerios públicos, las policías, para que por otras líneas, por otras formas, obtengas pruebas que incriminen. Pero aquí con la propuesta es, si tú te opones en última instancia a aportar tu ser, tu ADN, por ejemplo, entonces se presume que tú fuiste. Porque te estás negando. Exactamente. Derecho de no autoincriminarse. Ajá. Es un derecho fundamental que está en tratados internacionales. Si yo no quiero declarar o no quiero hacer un acto que me incrimine, no lo hago. Y una manifestación muy común de ese derecho a no autoincriminarse es el derecho de guardar silencio. Y dice la propuesta, si tú, como imputado o acusado, en algún momento del procedimiento decides declarar, aunque tú en juicio no quieras declarar y reserves ese derecho, se puede extraer esa declaración previa. Y además, si tú mientes, y voy a señalar entre comillas, mientes, eso va a agravar más la sanción, porque tú no puedes mentir. Es cierto que hay un debate de que hasta dónde se puede llegar el derecho a declarar, si puedes mentir. Pero pues, ¿qué es mentir? Llega un cliente y me dice, es que yo soy inocente, yo no fui. Ah, pues ¿sabes qué? ¿Y quién estuvo contigo para ver que no fuiste? Ah, pues fulano y fulano y fulano. Tú le crees a tu cliente y tú propones esas pruebas, haces que declare a tu cliente. Pero si el órgano jurisdiccional decide, ¿sabes qué? No le doy credibilidad a las pruebas de la defensa, sino a las del Ministerio Público, y considero que se acredita delito de responsabilidad. ¿Eso qué quiere decir? Que hay dos versiones contradictorias. Si tú le estás creyendo al Ministerio Público, en consecuencia, si es una versión contradictoria a la de la defensa del acusado, eso quiere decir que esta versión es falsa. Entonces, automáticamente agravarías la pena. ¿Qué pasa cuando la defensa acredita que efectivamente es inocente? Acredita una causa de exclusión del delito. Se supone que las pruebas del Ministerio Público son falsas, pero no se inicia ninguna investigación por eso, sino únicamente dicen, bueno, es que al actualizarse una duda razonable, pues es que pues no le creía al Ministerio Público. No es que diga
diga mentiras. Bueno, es que hubiera manipulado la verdad. Sino simplemente no acreditó el estándar de más allá de toda duda razonable. Otra violación grave al derecho de defensa. Ok, defensor, tú eres el garante de que el imputado, el acusado, no mienta. Si tú detectas una mentira, debes casi de renunciar al cargo y decir, ¿sabes qué? Mi cliente está mintiendo. O sea, echar de cabeza al cliente. De lo contrario, si tú ayudas al cliente y se demuestra que es mentira esa hipótesis, tú también estás cometiendo delito. Ay, caray. Aún peor. A ver. Sí, aún peor. Todavía hay más. Hay más en contra de la defensa. Se señala que todos los gastos derivados del proceso, de la investigación, de la realización de diligencias, correrán a cargo del Estado, ¿no? Es una garantía fundamental. Sin embargo, se señala en esa propuesta que cuando sean diligencias propuestas por el imputado acusado o su defensor, ahí correrán los gastos a cargo de ellos. Oye, ¿cómo es posible que para el Ministerio Público, la víctima y otras personas, y para el juez, ordenen realizar diligencias, no les cobres, y a mí al acusado y defensa, si me cobres, violas? Igualdad de Así entrada. Es. Y además... Y la justicia, volvemos a lo mismo. ¿La pones en qué lado estás poniendo? Exactamente. ¿Cuál Ahora imagínense el caso de los imputados de escasos recursos económicos. Bueno, si de por sí no obtienen la justicia necesaria. Deben de acudir con defensores públicos, que son buenos los defensores públicos. Los defensores particulares pues cobran, pero hay algunos que pueden decir, ¿sabes qué? Este asunto lo puedo hacer pro bono. Claro. Entonces, si yo me quiero defender, ¿con qué dinero? Ahora también dice, en caso de que no cuenten con los recursos económicos para hacerlo, ya el órgano jurisdiccional y el Ministerio Público determinarán si son necesarios o indispensables para el esclarecimiento del hecho. Si no, no lo pagarán. Si sí, lo van a pagar. Entonces, fácilmente yo soy... ¿Y quién lo va a determinar? El MP y el juez. Entonces... ¿Y en base a qué? ¿O quién va a ser los tabuladores? ¿En base a qué? ¿O cómo va a ser? Entonces, el juez o el Ministerio Público puede decir, uy, ¿sabes qué? Es que esa diligencia puede ser que gane. Considero que no es necesaria. Oye, necesito un video de la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Considero que no es necesario. Porque el hecho se da en la colonia Narvarte. Ajá. Y tú me estás diciendo que es en la colonia del Valle. Oye, es que mi teoría del caso es que tú lo detuviste de manera ilegal en otro lugar y que le sembraste todas las pruebas. Oye, pero pues el hecho es en otra colonia. Considero que no se relaciona con los hechos imputados, por lo tanto no te ayudo. Otro peor que también limita a los defensores. Establece la prohibición de nombrar a defensores ausentes. ¿Qué quiere decir un defensor ausente? Dice la ley, la propuesta del código, que son aquellos que no tomen protesta del cargo dentro de las siguientes 24 horas en que son designados. ¿Eso qué quiere decir? Por ejemplo, pensemos que un despacho pequeño, mediano o muy grande, que tenga por lo menos 2 defensores o 50 defensores, abogados, toman un caso. Y dicen, ¿sabes qué? El caso, nuestra sede está en Ciudad de México y el caso es en Chihuahua, por ejemplo. Como sucede muchas veces. Exactamente. Entonces, ¿hay que nombrar defensores? Pues nombramos a todos los abogados del despacho, ¿no? En una sola promoción. La mandamos, la firman, se presenta. Y el juez dice, ok, de acuerdo, tienen 24 horas para tomar protesta. Pues obviamente no van a ir los 2, 3, 10, 20, 50 defensores a tomar el cargo, sino si acaso uno.
Entonces la sanción procesal por no acudir a tomar protesta dentro de las 24 horas es que tu defensor que fuiste nombrado y que no tomaste protesta, ya no puedes ser designado como defensor en ese caso. Entonces, por ejemplo, en el caso concreto, mi hermano y yo que litigamos, si nos nombran a nosotros dos y yo solamente voy a tomar el cargo, a protestar el cargo, mi hermano ya no podría ser abogado en esa causa. Entonces, ciertamente aquí se entiende que se intenta proteger a la víctima, ¿no? Que definitivamente... ¿Pero de qué manera? Definitivamente es una de las partes más vulnerables de todo el proceso. Ajá. Pero hay un principio de igualdad y aquí la balanza totalmente está así. Todo para la víctima o con pretexto de defender a la víctima se le dan facultades omnipotentes al MP, pero sobre todo al juez y a la defensa es casi tú no te muevas y espera a tu suerte para ver si sales absuelto. ¿Y los derechos humanos aquí, dónde van a quedar? Porque últimamente nos presumen tanto de eso, pero a veces pareciera que los derechos humanos de unos violan los derechos humanos de otros, entonces sí. ¿Dónde nos ponemos de acuerdo? Sí, definitivamente parece que las personas que redactaron estas propuestas... ¿Cómo lo hicieron? ¿O de dónde trajeron bipolaridad, esquizofrenia, porque... Y falta de conocimiento, porque a raudales se nota ahí. No, yo creo que lo conocen perfectamente, porque todas las propuestas, todas las propuestas van encaminadas a subsanar todas las deficiencias que tiene la Fiscalía. Todas, o sea, todo. A protegerse. A protegerse. Conocen también el sistema que decidieron poner parches en todo lo que les perjudica. Y digo que tienen bipolaridad porque dentro del discurso es, bueno, aquí se fomentan los derechos humanos, se tutelan, hay que proteger al imputado, el debido proceso, la presunción de inocencia. Pero inmediatamente dicen, bueno, todo eso nos limita a la impartición adecuada de justicia, a la procuración, y pues hay que limitarlos. Entonces, el discurso es pro derechos humanos, igualdad y protección a la víctima y al imputado, pero en lo material no se ve. Y en la práctica, o sea, si llegara a implementarse como tal. ¿Cuánto tenemos de...? No, el tiempo es aquí. Definitivamente, tiempo definitivamente, pues, no todo está mal. ¿Qué pasa cuando tenemos una visión pesimista? Nos ignoran definitivamente. Obviamente no vas a aceptar críticas de alguien que te está criticando de lo malo, claro. lo malo. Entonces, estas reformas o estas iniciativas o anteproyectos de iniciativa, proyectos de reforma, como se le quiera llamar, tienen cuestiones buenas, ¿no? ¿Cuáles serían? Porque ya me espantó muchísimo, doctor. Entonces, sí, definitivamente, a partir de lo que sucedió, de todo este escándalo que ha sido inaudito, porque ha habido varias contrarreformas en este sexenio, que eliminan varias del anterior y del anterior y del que sigue. Es cierto que ha habido esas contrarreformas, criticables definitivamente, plausibles también, pero en esta que es en materia penal ha sido la única que ha tenido ese efecto, ¿no? Y que se han echado para atrás. Pero definitivamente los impulsores no van a ceder y no la van a retirar por completo. Entonces, ¿qué va a suceder? ¿Qué podemos esperar? Definitivamente no creo que haya un nuevo Código Nacional de Procedimientos Penales. Definitivamente con esta propuesta de un Frankenstein de código, porque si uno lee y compara, por ejemplo, el Código Nacional con los códigos de procedimientos penales, por ejemplo, federal, que está derogado actualmente, parece que fue un copia y pega. Fue así como que tengo los dos códigos, esto me gusta, esto no lo pongo, y de este me gusta y lo pongo. O sea, parece como dicen, un despacho de pozoleros. ¿No? Literal. Entonces, yo creo que ese código
no va a estar vigente. Pero aparte, para el Código Nacional de Procedimientos Penales, ¿cuánto tiempo se tardaron? ¿Cuánto tiempo? ¿Cuáles fueron las propuestas? ¿Quiénes lo hicieron? ¿Cómo lo hicieron? ¿De qué se allegaron? Como para que de repente a la vapor nos saquen del horno algo recién hecho. O sea, el código actual o el sistema acusatorio actual mexicano, pues se fue construyendo, pues estudiando y copiando. Hay que aceptarlo. Digo, a final de cuentas, el derecho comparado siempre ha sido... De otras legislaciones. Claro. Hay textos, hay doctrina, hay leyes, hay jurisprudencia, y se puede tomar ideas. Pero de este nuevo procedimiento, pues es un monstruo que no tiene precedentes. Entonces, si del acusatorio teníamos elementos para estudiar, ahora con uno nuevo va a ser un caos. Y vamos a pasar otra vez 10, 12 años en lo que los operadores agarran la onda, en lo que a través de falla y error y acierto vamos aprendiendo. Va a ser un obstáculo muy grande. Pero, ¿qué se puede hacer? Y es lo que por favor, denos una esperanza. Sí, si es que la hay, por favor. Sí, definitivamente. Aquí mi intención era pugnar por impedir, por oponernos a un nuevo código que realmente es nefasto. Discúlpeme, y creo que unos amigos participaron en la redacción. Ajá. No me lo han querido aceptar, pero a través de llamadas. Algo le conocen, doctor. Sí, claro. de llamadas, de mensajes, de reuniones, oye, por ejemplo, lo de la prueba ilícita. Ajá. Oye, uno me dice, oye, es que estoy redactando para una reforma constitucional sobre prueba ilícita. Es que mi jefe me encargó que viera cómo rescatar los asuntos porque todos se nos están cayendo por prueba ilícita. Y yo de entrada le dije, oye, pues, ¿qué es lo que quieras? No, pues excepciones, llevarlas a nivel constitucional. Le dije, eso no es adecuado, porque si tú estableces un catálogo de excepciones, a esas te limitas. Así es. Ahorita, actualmente y eso sería gravísimo. Se reconocen 3 excepciones. Ajá. Fuente independiente, descubrimiento inevitable y nexo atenuado. Si tú estableces esas 3 excepciones, limitas las otras excepciones. Por ejemplo, proporcionalidad, vínculo de antijuridicidad, que son reconocidas en el derecho comparado. Entonces le decía, es que si tú estableces limitaciones, te vas a limitar a ti mismo. Deja que la jurisprudencia retome esas figuras que en otros países sí se aceptan, la buena fe, por ejemplo. Entonces, ahora que leí los textos, dije, esto lo puso mi amigo, ¿no? Entonces, es que pareciera que todo lo que me decía y todo lo que platicamos, ahí está plasmado. Todo lo que le dije que no era correcto, literal lo retomaron. Ajá. Entonces, pues, definitivamente no todo es malo. Ajá. No todo es malo. El 5% yo creo que se puede recuperar. ¿Qué es lo principal que yo apoyo? La eliminación de la vinculación a proceso. Viene a nivel de reforma constitucional del artículo 19, es suprimir la vinculación a proceso. ¿Cuál es el principal argumento en contra de la vinculación a proceso? Que es una audiencia que solamente gasta recursos económicos de personal y que no sirve para nada, casi. Que realmente son mini juicios, que en lugar de que nuestra audiencia inicial durara media hora, 1 hora, 2 horas, estamos llevando audiencias de 5, de 24 horas. Retomemos el caso de la señora Rosario Robles. Ajá. ¿Cuánto duró su audiencia de vinculación a proceso? Inició creo que a las 6 de la tarde y terminó casi a las 5 de la mañana. Y dicen, oye, es un desperdicio. También dentro de la vinculación, oye, es que estás limitando el objeto del proceso. Entonces, si hay otros elementos que están relacionados con el delito, pues no las puedes introducir porque ya está delimitado por la vinculación a proceso. Entonces, ¿de qué sirve hacer un minijuicio desahogando pruebas de la defensa? 3, 4, 5, 10 horas, 12 horas. Por ejemplo, yo tuve una de 24 horas. Ajá.
que ganamos, ¿no? Sí, Una sí, no sí. vinculación, pero bueno. Pero ¿qué significa también eso para...? Exactamente. Pero dicen, es innecesario y además, de todos los países del mundo, ninguno tiene vinculación. Somos los únicos raros que sí la tienen. Y eso porque fue una reminiscencia del sistema tradicional mexicano. Entonces me parece que es correcto la supresión de esa vinculación a proceso porque vamos por los delitos chiquitos, ¿no? Los farderos. Me robé una bolsa de una tienda departamental, que ¿cuánto vale? 1,000 pesos. Y por ese asunto generas una audiencia inicial que te vas a aventar un control de detención, una formulación de imputación, la exposición de los datos de prueba para la vinculación, ya te aventaste 2 horas. Y si dicen, pues sabes qué, por estrategia de defensa, que realmente a veces es estrategia para cobrar, para garantizar tu pago como abogado dices, sabes qué, quiero que se resuelva la situación otro día. Entonces generas otra audiencia para decir, nada que manifestar, vincule o desahogo prueba y es ineficaz y generaste 2 audiencias en total de 5 horas, con lo que significa económicamente generar una audiencia. El gasto del Estado. Pago de que eso no lo cuantifican y no lo mira nadie. Exactamente. ¿No? Me decían que una audiencia que no se celebra, que se difiera, cuesta 25,000 pesos. Porque la generación de una audiencia implica salario del juez, MP, asesor jurídico si es público, defensor público en el caso de que no haya particular, policías procesales que están cuidando al imputado, que están cuidando la puerta por adentro de la sala, el que está cuidando afuera de la sala, el auxiliar de la sala, el de informática, que no solamente es uno, sino son 3, otro secretario que está afuera viendo qué está pasando en la sala, en el chat con el juez de, oye, necesito esta jurisprudencia, y anda buscando la electricidad. Entonces, pues es muchísimo dinero. Por hora, el tiempo. Y aparte, la otra cuestión que no la cuantifican, que ocupar ese tiempo para casos que realmente necesitarían de ese espacio, de ese tiempo. Exactamente, ese es el meollo, porque le echan la culpa al sistema procesal penal, pero pues el derecho penal se rige por un principio fundamental que es de última ratio. Ya que todo ha fallado previamente, acudimos al derecho penal. Y quieren resolver el problema de criminalidad resolviendo lo último, cuando el fenómeno del delito es muy complejo. Si tú quieres resolver un problema, debes de atender a las causas del problema. Si tú le quieres dar una medicina a un enfermo de cáncer, por ejemplo, le das pastillas para el corazón, para la presión, obviamente no vas a curarlo, no vas a resolver su problema de salud. Pero también si tienes una gripa y le quieres dar quimioterapia, pues también es inadecuado. Si tú quieres resolver el problema, debes identificar cuáles son los problemas y atender esos problemas. Pero aquí tenemos una enfermedad muy grave que no sabemos qué es el delito, la criminalidad, no sabemos bien qué onda y le queremos dar una quimioterapia fulminante, que es cambio de sistema, y resolverlo con una quimioterapia, que es la última instancia. Y para ver a ver si funciona. Exactamente. Entonces, ¿cuál es uno de los problemas que yo veo para la cuestión del procesamiento penal? Que se están gastando muchos recursos en tonterías, en delitos de bagatela. Por ejemplo, hay casi 4 unidades de gestión judicial de aproximadamente 10 jueces cada una que atienden ese tipo de delitos. Farderos y narcomenudeo. Y están atascados esos jueces de ese tipo de asuntos. Lo que genera pues que peritos, policías, ministerios públicos investiguen esas boberías. Y que a final de cuentas son los reincidentes. Exactamente. Y dejas afuera o no le inviertes los recursos necesarios a los delitos que realmente impactan en la sociedad. Un homicidio, un secuestro.
porque le estás destinando el mismo tiempo, los mismos recursos de personal y económicos para la investigación de un robo de una bolsa, de un chocolate, de un homicidio. Entonces, el criterio. Exactamente. Los criterios, entonces, querido. Vas gastando, vas Ajá. desgastando tu maquinaria y a lo importante no le estás dando la importancia. Entonces, definitivamente, en eso sí apoyo a la reforma, la supresión de esa vinculación a proceso. Algunos consideran... Pero serían en casos excepcionales, digo, no hacerlos... ¿Qué es lo que, y es lo que aplaudo de la reforma? ¿Sabes qué? Elimino vinculación, pero establezco como requisito para una medida cautelar de prisión, sea preventiva o de manera oficiosa, que efectivamente me establezcas que hay datos de prueba, elementos probatorios que sí hagan suponer que efectivamente existió el delito, el hecho, y que tú probablemente lo cometiste. Entonces ya ese gran debate de esos minijuicios ya serán para casos aislados o los menos comunes, que son los de prisión. Así es. Pues queridos amigos, de verdad, fascinados estamos con este tema. Hablar de derecho penal es impresionante y sobre todo cuando saben y cuando nos lo explican así de una forma tan detallada. Leslie Linares hasta Michoacán, gracias a la remodelación del estudio nos están felicitando porque recuerda, apenas esta semana estamos con esta nueva imagen. Muchas gracias por estar pendientes. Edgar Duranes, Estados Unidos, gracias Edgar como siempre por estar presente con nosotros. Orión Montes manda saludos. El doctor Alejandro Carlos Espinosa, que por ahí nos está mirando, doctor querido, gracias, muchas gracias. El maestro Iván Tobar también. Adelia Itzel hasta Querétaro, que también nos está mirando, y a los propietarios de INADEC, que por aquí están, doctor querido, muchas gracias. Pues una cátedra gratuita, nos deja muy preocupados, doctor, sobre esta situación. Creemos que es un tema que va a dar para mucho, va a tener que visitarnos nuevamente y acompañarnos y decirnos en qué parte, en qué escalón vamos a ir, qué va a pasar. Porque sí, los que saben del tema de lo que saben los jurisconsultos, que son los más preocupados que deben de estar cuando les cambian la jugada de esta manera, y entonces ahora con qué cartas vamos a jugar nosotros, ¿no? Sí. Está complicado. Pros y contras de las reformas procesales penales. Nos decimos que en esta cátedra gratuita que nos regalan ustedes, siempre dejamos tarea para quienes están al pendiente del programa, que son muchos alumnos, muchos profesores, muchos abogados también de otras partes de Latinoamérica, de otros países, haciendo el derecho comparado. ¿Qué les dejaría de tarea sobre esas cuestiones? Definitivamente, ¿cuál fue la principal intención que tuve en mi plática? Por favor. Es poner en relieve las problemáticas, Ajá. lo alarmante que proponen estas reformas. ¿Para qué? Para que nuestros compañeros abogados, los estudiantes, profesores y cualquier persona que esté involucrada con la cultura jurídica concientice a la sociedad, que haga trabajo de convencimiento de que el sistema funciona, solamente hay que saberlo manejar. Evitar una reforma que nos lleve a un atraso de 200 años, 300 años. No caer en la falacia de que se nos está vendiendo de que esto nos ayudará como una varita mágica para disminuir el delito. Es un problema grave la delincuencia, pero no hay que caer en ello, porque este sistema que realmente es de excepción, que restringe de libertades, pues cualquiera de nosotros puede caer en él. Ok, Aún los mismos creadores. Sí, me parece que cualquiera nos encantaría que el que nos asaltó, el que nos secuestró, pague con todo, que muera casi, Ajá. Que se quede, que se refunda en la cárcel. Y creo que cualquiera diría, está bien, pero ¿qué pasaría si uno cae en él? Uno como hombre, por ejemplo, le inventan un delito sexual. Que ahora es muy común. Exactamente. ¿Qué pasaría los propios gobernantes? Cambiamos de sexenio y todo sobre esos gobernantes. Vemos todo lo que está pasando con estos actores políticos
que están en proceso. Entonces cualquiera de nosotros puede caer, podemos atropellar a una persona y matarla. Y a lo mejor la persona se aventó, pero caemos en la desgracia de privarla de la vida. Entonces la tarea definitivamente es compartir estas críticas y que cada quien en su trinchera, los que tengan oportunidad de acercarse a los legisladores, a los mandos, a la población en general, hagan esa labor de convencimiento y que peleemos. Yo definitivamente me considero un defensor del sistema, yo confío en el sistema, yo creo en el sistema, yo estoy enamorado del sistema y yo creo que sí funciona el sistema. Solamente es cuestión de preparación y de asumir nuestras propias responsabilidades. También partiendo de la autocrítica y lo que les decíamos, la autorreingeniería, porque es primero de acá hacia allá, pero si queremos que todos hagan nada más a nuestro favor, pues no. Exactamente. No. Y pues no me resta más que agradecerte la invitación al doctor, a la institución, al programa por la invitación y sobre todo a los espectadores que nos están regalando su tiempo y pues que les agradezco muchísimo, en verdad, algo tan precioso. Pues gracias a usted porque que nos comparta y que nos llene de luz este camino. Los mexicanos, la mayoría de los mexicanos que pareciera que nos sentimos fuera de, hasta solamente cuando estemos inmersos en el problema, quisiéramos saber de todo. Y la finalidad de este programa precisamente es acercar las leyes, acercar este mundo jurídico al grueso de la población y que estemos inmersos, que vayamos conociendo poco a poco. Y de verdad, muchísimas gracias por el lenguaje amable que nos trajo, porque muchas veces el lenguaje jurídico no todo el mundo lo entiende. Eso de verdad es de agradecerse, doctor. Es un honor que nos haya acompañado el día de hoy. Gracias. Saludos a Gus Botero y Fernando Monistar. Gracias por estar presente como siempre con nosotros. Esperemos que lo que necesiten, por favor, cualquier cuestionamiento, cualquier sugerencia, nos la hagan llegar, nos la hagan saber por medio de las redes sociales. Recuerden también que este programa lo retransmitimos como un en vivo, como un estreno todos los días a las 9 de la noche en YouTube. Quienes gusten más del YouTube, ahí estamos. Muchas gracias, queridos amigos, a todos los que nos acompañaron el día de hoy. Gracias a Criminogénesis, www.criminogénesis.com, que es la revista especializada en criminología y derecho penal, las plumas especializadas ahí de la mano y bajo el resguardo del doctor Alejandro Carlos Espinosa, CEO y director general de Criminogénesis. Gracias al doctor Anatolio González Emigdio, rector de Universidad INADEC, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos a nombre de Instituto Nacional de Desarrollo Jurídico y de quienes hacemos el programa Más que Leyes, Educando la Conciencia. Soy Delia Linares. Nos vemos mañana. Muchas gracias. Gracias y buena tarde. Muchas gracias. Sí, gracias.